Muy bien, bienvenidos entonces. Bien, entramos a función lineal. Obviamente no voy a dar una clase teórica de función lineal, pero sí les he preparado algunas cosas importantes y algunas consideraciones para hacer, ¿de acuerdo? Así que vamos. Eh, la función lineal tiene, ustedes saben, esta expresión que se llama función explícita o expresión implícita o ecuación de la recta, como quieran llamarlo, ¿de acuerdo? Cuando en una pregunta te dicen, escriba la expresión de la función lineal, escriba la expresión, la ecuación, se refieren a esa ecuación. Por eso ustedes tienen que hallar los valores de m y b, que como ustedes saben, m es la pendiente de la recta y b es la ordenada al origen. ¿Bien? Bien, acá no voy a hacer preguntas, acá voy a seguir, porque esto ya la mayoría lo conoce y el que no, trate de prestar atención. M es la pendiente y B es la ordenada al origen. Si nosotros consideramos un sistema cartesiano con una recta, porque las gráficas de una función lineal son rectas, líneas rectas, tendríamos algo así, ¿de acuerdo? Hay que identificar siempre la y la x en un gráfico. Acuérdense que el valor de y es la variable dependiente. A ver, anótenlo el que no lo sabe. Acá arriba va siempre la variable dependiente y acá abajo va la variable independiente. ¿Está bien? Ojo con eso. Independiente abajo, dependiente arriba. ¿Lo notaste? Seguro, seguro que sí. Entonces, si ustedes quieren calcular la ecuación de una recta, necesitan dos puntos de la recta, ¿sí? Entonces ahí yo estoy señalando dos puntos, el punto Mario, x1 y 1 y el punto x2 y 2, ¿sí? en el eje Y dependiente dijiste, La variable dependiente, ajá, y en el eje X en la variable independiente. independiente. Ok, gracias. Acuérdate, Mati, que en toda función la letra i siempre está en función de la x, o sea, la de arriba depende de la que está acá abajo. Sí, sí, gracias. Perfecto. Bueno, entonces, si ustedes tienen dos puntos identificados, pónganse estos puntos que estoy marcando acá, sería, este punto corresponde a un x1 a un y1, y este punto corresponde a x2 y a un y2. Una recta está formada por infinitos puntos, infinitos, y solamente necesitamos dos para poder calcular el valor de la pendiente, con la fórmula que todos conocen. Variación de y sobre variación de x. ¿Qué significa variación de y sobre variación de x? Es muy sencillo y no tienen que hacerse nada de líos por esto, ¿sí? Significa, el cálculo en realidad me está diciendo cuánto es la variación de y, o sea, cuánto se movió y de aquí arriba, eso significa y2 menos y1, respecto a cuánto se movió x aquí abajo. ¿Están de acuerdo? Es como si fuese un viaje. X está acá, el x1, y tú vas moviéndote, moviéndote y llegas al x2. Entonces la pendiente que te dice, ¿cuál fue la variación de y? O sea, ¿cuánto vale esto respecto al movimiento de abajo? Entonces fíjense que se va formando como si fuese el escalón de una escalera, ¿no? Eso es la pendiente. La letra U, que no aparece en la fórmula de los libros, yo la pongo en mis clases porque indica la unidad en la que está expresada la variable y la unidad que está expresada la variable x. ¿De acuerdo? Entonces eso ya lo vamos a ver en la aplicación por si alguien no me entiende ahora. No se preocupe. Bien, ¿qué más tenemos que saber de función lineal? El valor. Si la pendiente tiene signo positivo, la función lineal va a ser creciente, y si tiene signo negativo su valor, va a ser una función decreciente. ¿Sí? Ahí está la ubicación de las variables, como les enseñé hoy. Ojo, ojo con esto, la pendiente no es un punto, ¿no? La pendiente no es un punto. No es un punto. Un punto es este, el x1 y el y1. Un punto es este, el x2 y el y2. La pendiente no, la pendiente nos da una idea cómo es el cambio de valor de un punto a otro. O sea, cómo se movió, cómo te moviste en la recta para llegar de un punto al otro punto. ¿De acuerdo? Es una variación, por eso es un menos acá y un menos abajo. ¿De acuerdo? No es un punto. Bien. ¿Qué más hay que saber acá? Ah, y esto que es la ecuación para hallar a b. Si yo quiero hallar el valor de la ordenada al origen b, que no es otra cosa que la intersección, acá lo podemos ver en este punto,
B representa siempre la intersección de las rectas con el eje Y, ¿de acuerdo? Ese sería el valor de B. Se puede calcular despejándolo de la ecuación original o usando esta formulita, que es la fórmula de arriba, pero despejada, que sería el valor de I1, menos el producto de la pendiente obtenida con la fórmula anterior por X1. Bueno, esto es teoría. Como digo en mis clases, esto lo pueden encontrar en cualquier video de YouTube. Hay muchos profesores que enseñan muy bien. Julio Profe es un gran profe, youtuber, que explica esto perfectamente. Pero nosotros no estamos acá por esto. Estamos para ver cómo esto lo usamos como herramienta en un problema. ¿Sí o no? Díganme ustedes. Sí, profe. Vamos a seguir entonces. Lo que tengo acá es una situación problema, ¿de acuerdo? Y voy a usar esta situación problema para que nosotros podamos investigar cómo resolver un problema. El problema es bastante sencillo, tiene sus bemoles y en realidad le he puesto 1, 2, 3, 4, a ver, ¿qué más? 3, 4, son como 5 o 6 preguntas. En realidad lo que he querido es jugar con las preguntas, o sea, ¿qué hacer cuando me preguntan esto, cuando me preguntan lo otro? Así que, ¿están listos? ¿Cómo está esa energía? ¿Va bien? Sí. Sí, bien. Perfecto. Con hambre, Pilar. Bueno, una fruta, algo, vayan a tomar agua. Bueno, fíjense, vamos a leer el problema. Acuérdense los instantes, los 5 momentos que tiene un problema, ¿de acuerdo? La lectura, el análisis de los datos, todo eso que les enseña. Dice, la administración de los miligramos o dosis de cierto fármaco antifebril guarda relación lineal directa con el peso en kilogramos del paciente infantil. Punto. Esta dosis es efectiva solo para niños entre los 8 kilogramos y los 23 kilogramos de peso. Punto. Por ejemplo, la dosis deberá ser de 10 miligramos si su peso es de 14 kilos y 13 miligramos si su peso es de 16 kilos. ¿De acuerdo? Tómense el tiempo para leerlo conmigo. Bien, ¿han leído? Sí, sí. Bien, vamos a ver qué cosas han entendido del problema, ¿de acuerdo? Bien, la primera pregunta me dice, identifique las variables. ¿Están de acuerdo? Típica Sí. pregunta muchas veces en las funciones lineales y cuadráticas. Es un clásico. Es puntaje que no puedes perder. De los 30 puntos, eso es gratis. Si leemos bien el problema, obviamente. A ver. Obviamente tenemos dos variables. ¿Cuáles son las dos variables? Independiente y dependiente. Muy bien, eso lo sabemos por teoría, pero yo no quiero teoría. Quiero que esa teoría me la lleves al contexto del problema y me digas, en el problema, ¿cuáles son las variables? El La peso dosis Los en kilogramos. y la dosis, la pendiente. Dependiente. Bien, vamos a hacerlo simple. No me digan dependiente e independiente, solamente díganme las dos variables. No pido mucho. La Kilogramos y dosis, dosis. El peso en kilogramos. la dosis y el peso, ¿o no? Sí. ¿Está bien? Bien. Según el texto, ¿se puede deducir, se puede inferir cuál es la variable que depende de la otra o cuál es la variable dependiente? Sí. Sí, Sí, ¿Que alguien lo puede decir, por favor? La dosis es la dependiente. ¿La dosis depende de quién? Del peso del paciente. del peso en kilogramos. Perfecto, es una situación que la mayoría de ustedes conoce, y lo dijimos al principio de la clase también, por eso el ejemplo está puesto así, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, generalmente el problema explícitamente te dice quién depende de quién, salvo sea muy obvio, ¿sí? Como en este caso. Bien, entonces es correcto. La respuesta aquí sería
que la variable dependiente es la dosis del fármaco expresada en miligramos, y X, la variable independiente, es el peso del paciente expresado en kilogramos. Esa es la manera que a los profesores les encanta que respondan los alumnos, que pongan variable dependiente, dosis, y entre paréntesis va la unidad. Porque muchos chicos cuando responden a esta pregunta dicen, ¿cuál es la variable dependiente? Y los chicos ponen los miligramos. No, los miligramos no es la variable. Los miligramos es la unidad en que se expresa la variable. ¿Fui claro en eso, chicos, o no? Sí, sí. Bueno, después, en este caso, el peso del paciente sería la otra variable. Y los kilogramos, la unidad en la cual se expresa dicha variable. Por ejemplo, si yo te digo, la concentración depende de las horas, ¿vas a poner como variable horas o tiempo? Tiempo. Tiempo. Tiempo en horas, ¿de acuerdo? Muy bien, muy bien. Entonces no cometan esos errores muy comunes, ¿sí? Por eso este tipo de preguntas, si bien es fácil, el que no se da cuenta de esos detalles no te ponen el 100% de las preguntas. Conclusión, el peso, la dosis depende del peso. ¿Está bien? Bien. Muy bien, ahora vamos a ver, ¿cuál es el dominio de la función? Y esto es algo que me han preguntado mucho. El dominio de la función, por teoría, son todos los valores posibles que puede llegar a tomar la variable independiente. La variable independiente, que es en este caso, ¿quién? El peso. ¿Están de acuerdo o no? El peso. Sí, sí. Bien, yo les cuento una cosa así rápida. Presten atención a esto. En función lineal y en función cuadrática, el dominio de una función son todos los valores que toma X. Y esos valores pueden ser desde menos infinito hasta más infinito. ¿De acuerdo? Cualquier valor pueden poner en la X de una recta. Pero cuando llevamos la cuadrática o la lineal a una aplicación, a un contexto de la vida real, ya no podemos decir que el dominio sea de infinito más infinito a menos infinito o al revés. Porque si estoy hablando de dosis de un paciente, de peso del paciente, y el peso es el X, no puedo poner que mi paciente pese 20.000 kilos, ni que la dosis sea menos 5 miligramos, si no existen dosis negativas. ¿Se entiende la idea, chicos, o no? Sí. Sí. Por eso, la única forma de que te pregunten el dominio de una función en un problema es dándote el dato escondido en el problema. Dígame quién lo encuentra. Es entre los 8 y los 23 kilogramos, porque te está dando como está, desde dónde inicia hasta dónde llega. Los Claro. límites, El digamos. valor Perfecto. en la variable independiente. Me encantó todo lo que escuché. Es de dónde va a dónde llega, los límites. Muy bien. ¿Los límites de quién? Del peso, porque el dominio tiene que ver con la independiente. ¿Están todos de acuerdo conmigo? Sí. Sí. Si te estás durmiendo, el dominio siempre está relacionado con la variable independiente. ¿Está bien? ¿Y quién es la variable independiente? El peso. ¿Y qué te dice el problema del peso? Acá está, mira, ¿qué dice? Esta dosis es efectiva solo para niños entre los 8 y 8 8 kilogramos y 23 kilos. 23. Muy bien, esa es la razón por la cual entonces se escribe así el dominio. Dominio de F, se pone así, dom de F, dos puntos, es X que pertenece, o pueden poner la P de peso, que pertenece, este símbolo significa pertenece, al intervalo desde 8 hasta 23. O si lo quieren poner escrito, lo ponen todo peso entre 8 y 23. De las dos formas es correcto. ¿Podemos pasar a la pregunta B? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el dominio? ¿Se escribe con paréntesis o con corchetes o es indistinto? Mira, en este caso, como me dicen entre, entonces pongo paréntesis. ¿El Si me corchete no dicen, significaba que incluía el mismo número? el paréntesis no lo incluye a los extremos.
No, claro, pero por eso el corchete estaría incluyéndolo, o sea, que estaría Claro, bien ponerlo pero con para que sea corchete. corchete, la frase, sí, exactamente, pero para que sea corchete, la frase debería decir, esta dosis es efectiva solo para niños desde los 8 kilogramos hasta los 23 kilos. ¿Se entiende la diferencia o no? Sí, sí, sí. Claro, cuando digo desde hasta, estoy incluyéndolo. Pero si digo entre, en realidad no los estoy incluyendo. Pero se pueden considerar como límites también. Es muy fina esa diferencia. ¿De acuerdo? En realidad lo que quieren es, si te das cuenta del intervalo, más que el corchete o lo otro, no te corrigen a eso con tanta fineza, por decirlo así. Pero matemáticamente, lo correcto sería que los corchetes no incluyen a los extremos y los paréntesis no los incluyen. Bien, vamos a la pregunta que dice, determine la ecuación que relaciona ambas variables. ¿Qué hacemos? ¿Qué es la ecuación? Chicos, ¿qué es la ecuación? ¿La ecuación es esto o no? Y es igual a mx más b, ¿vieron o Sí, no? Entonces hay Sí. chicos que a veces no entienden esto. Sí. Cuando te preguntan la ecuación, la expresión es y es igual a mx más b. Entonces la tarea en realidad de la consigna es hallar cuánto vale m y cuánto vale B. b. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Sí. Entonces, los pasos que sugiero yo para mantener el orden, así como trabajamos orden en fracción, en razones y proporciones, acá también necesitas un orden, ¿sí? Bien, estos pasos yo, si fuese alumno, los haría, porque habla mucho de cómo hice el problema, ¿de acuerdo? A ver si les sirve y les gusta. Bien, ¿qué es lo primero que hago yo? El problema lo sigo leyendo. Antes de mandarme a hacer cualquier cosa, tengo que entender bien la situación. Ya saqué el dominio con el 8 y el 23, ¿de acuerdo? O sea, el 8 y el 23 no son puntos, es un intervalo de validez del problema. Dice, por ejemplo, la dosis deberá ser de 10 miligramos si su peso es de 14. Me están dando una relación número a número, o sea, es un punto. Y 13 miligramos si su peso es de 16. Me están dando otra relación directa, es un punto. Entonces lo que hago yo es esto, miren. Armo una tablita de valores. ¿Sí? Suena muy de primaria esto, muy de matemática básica, pero en realidad hay que hacerlo. Ponemos X es igual a Y. Bueno, pero no basta esto. Vas a poner qué cosa es X y qué cosa es Y. X es el peso. Fíjense que ya lo tenemos desde la pregunta 1 identificado eso. X es el peso en kilogramos y Y la dosis. Y como que se va haciendo un poco la luz. Luego lees. Fíjense por qué es importante poner esto. No solamente la palabra peso, sino porque es importante la unidad. Dice, por ejemplo, la dosis deberá ser de 10 miligramos si su peso es de 14. A ver, ¿dónde pones el 10 y dónde pones el 14? El 14 no hay. El 14. Y El 10 14 en los kilogramos en la Ajá. X. El 10 Exactamente, en la Y. exactamente. O sea, sería así. ¿Está Sí. bien o no? Sí. Para 10 Claro. miligramos, si la dosis deberá ser de 10 y su peso es de 14, claro. Fíjense que hay una trampa en el problema, porque generalmente cuando un alumno lee un problema de estos, a veces el alumno cree, supone que cuando le dan los valores de un punto, siempre le dan primero el X y después el Y. ¿Esto tiene que ser necesariamente así, estimado estudiante que me estás escuchando? No. No. Y ellos a propósito a veces lo ponen al revés para que caigan como palomitas todos los que piensan que siempre va el X primero. ¿De acuerdo? Va, digo en el orden en que Sí. presentan los datos, ojo, a eso me refiero. Bueno, entonces dice, si 13 miligramos, si su peso es de 16, entonces 13 lo voy a poner en la columna de miligramos. Por eso el miligramos es clave acá, para que no confundan y lo pongan en otro lugar. Parece una pavada lo que estoy diciendo, chicos, pero a la hora de la hora, con la tensión del examen, los nervios y un montón de cosas, a veces sin querer cambias de posición los números y después arrastras todo el error. ¿De acuerdo? Entonces, sigan estos consejos porque la verdad están buenos y no se pierden. Entonces está 16 kilogramos, 13 miligramos. Listo. Ya está. Empecemos. Si yo ya tengo los dos puntos, ¿qué dijimos hoy? Que si tenemos dos puntos, podemos usar la ecuación de la pendiente o no.
Sí. 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 Vamos a restar. I2 menos I1. ¿Qué restarían arriba? Ah, antes de restar, es bueno que pongas esto también. Mira, X1, X2, y aquí I1, I2. También, muchos me dicen, Mario, eso es una pavada, se sobreentiende. Mira, si no quieres cometer cero, o sea, que si quieres cometer cero error y quieres que todo salga perfecto, vos haces estos consejitos que te doy para no errarle las fórmulas. Yo esto lo expliqué en muchas clases este año y en otros años anteriores, y cuando a los chicos les doy la hoja de ejercitación de un problema de este tipo, empiezan a hacer los problemas y me dice, Mario, no me dio la pendiente a mí. Y cuando reviso, ¿saben qué hizo? E invirtió los valores. O sea, X1 lo puso como 14 y X2 lo puso como 10. O sea, se equivocó, pensó que las X eran los de arriba y las Y los de abajo. Entonces, confunde los nervios, el apuro, los detalles, ¿de acuerdo? Entonces, hagan esto y así ya van a saber qué cosa es cada cosa. Entonces, ahora sí, mira, fíjate que es más fácil ahora, visualmente. Si yo resto I2 menos I1, ¿qué vas a restar? Mirando todo este cuadro, este tremendo machete que hemos armado acá al costado. ¿Qué vas a restar? 13 menos 10. 13 menos 10. 13 menos 10. 16 menos 14. 13 menos 10 arriba y 16 menos 14 abajo. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien, y Sí. fíjense esta U que puse acá. Esta U es la unidad de cada uno. Fíjate que la puse miligramos arriba y kilogramos ¿dónde? Abajo. La mayoría de chicos no hace esto, pero esto van a ver qué importancia tiene en el problema. Bueno, arriba nos da 13 menos 10 es 3, abajo me da 2. La pendiente sería 3 medios, miligramos sobre kilogramo. Pero si vos no querés trabajar con la fracción, dividí 3 sobre 2 y te va a quedar 1,5 miligramos por cada kilogramo. ¿Se entendió hasta este punto, chicos? Sí. Hay Sí. muchos problemas para aplicar esto. Esto es algo que tienen que saber sí o sí. ¿De acuerdo? Bien. Una vez que tienes M, este valor de M, ahora falta el valor de B. Bueno, esto lo puedes hacer como tú gustes. ¿De acuerdo? Cada uno tiene su propio método. Yo lo que hago es usar esta formulita, que en realidad no es una fórmula, sino es el valor de B que ya está despejado de la fórmula de arriba. Fíjense, B está sumando a MX. Entonces, MX tiene que pasar restando o no, al otro lado. Sí. Sí. Claro, entonces, ¿qué te queda? I menos MX. Y eso es lo que dice acá, I menos MX. Solo que está entre paréntesis y en lugar de poner un X y un Y, pongo el I1 y el X1. Acá puedes poner el I2 y el X2 también. Cualquiera de los dos puntos es válido. Bien, vamos a usar como referencia. Yo uso siempre como referencia el X1 y el I1, como para ya usar siempre el mismo número. Bien, ahí está. Fíjense lo que dice. B es igual. I1 vale 10. Miren la tabla. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Bien. Menos la multiplicación de la pendiente, que valía 1,5, calculado recién, multiplicado por 14, que es el X1. 14, perfecto. Ahí está. Y al hacer esa operación me da B menos 11. Otros estudiantes dejan el ejercicio ahí y piensan que ya está la respuesta. No, no, la respuesta no es esta. La respuesta es esta. La ecuación que relaciona ambas variables es I es igual pendiente mx más b, o sea, 1,5x más b, pero como b es negativo, me quedaría menos 11. Bien, hasta acá. ¿Me han seguido todos? Sí. Sí, profe. ¿Vamos bien? Sí. ¿Está de acuerdo a lo que han aprendido y estudiado? Mario, sería que Sí. después de sacar tipo la pendiente, no, la pendiente, la ordenada, completamos la fórmula para responder Claro. con todos los listos. Es que, ¿qué te están preguntando? ¿La ecuación o no? La ecuación, claro. La ecuación es la fórmula. O sea, no te están pidiendo calcular la pendiente y calcular la ordenada al origen. No, no, te están pidiendo la ecuación y la ecuación es el conjunto de toda la expresión matemática. Muy bien. Ahora me dicen que interprete el valor de la pendiente obtenida. Esta es una pregunta clásica en exámenes y en muchas preguntas que seguro se han encontrado en alguna guía de ejercicios. La pendiente vale 1,5. ¿Vamos? Síganme, por favor. La pendiente vale 1,5.
Si yo no pongo las unidades, no voy a poder interpretar 1,5 ¿qué? ¿De acuerdo? Entonces vos, al ponerle las unidades, esto significa que el 1,5 es la cantidad de miligramos, ¿está bien?, en que se incrementa la variable I por cada incremento de 1 kilogramo en el peso del paciente. Porque 1,5 miligramos barra kilo significa por cada 1 kilo. ¿Está bien? ¿Se entiende esa idea, chicos? Sí, sí. Si estás dormido, ya estás dormida, te lo resalto acá. Este número hace referencia siempre a la unidad de arriba. Siempre. Y la unidad de abajo, que queda abajo, es siempre la unidad. ¿Por qué la unidad? Porque ya hiciste la división de 3 sobre 2, entonces te queda 1,5 sobre 1. Entonces, ¿qué significa esto? Mirándolo de abajo hacia arriba, como hablamos con las razones y proporciones. Significa que por cada 1 kilogramo que aumente el peso del paciente, la dosis tendrá que aumentar ¿cuánto? Díganlo ustedes. 1,5 miligramos. Claro, entonces la pendiente, y acá lo que hago es confirmar o reforzar lo que dije hace un rato. La pendiente no es un punto. ¿Está bien? No es un punto, es una variación. Si bien aparece un número, es en cuanto varía la variable y respecto a la variable x. Te lo pongo abajo como respuesta, mira, sería así la respuesta. Por cada aumento de 1 kilogramo en el peso del paciente, fíjense acá el número 1 que puse, por cada aumento de 1 kilogramo en el peso del paciente infantil, coma, la dosis del fármaco deberá aumentar 1,5 miligramos. No dice si el peso, si ustedes ponen, si el peso del paciente es 1 kilogramo, entonces la dosis tiene que ser 1,5. Eso no puede ser, eso no es la pendiente. Porque ahí estarías diciendo que la pendiente es un punto. Repito cómo no tienen que responder. Si el alumno pone esto, para 1 kilogramo de peso del paciente, ahí estás partiendo mal porque el paciente no va a tener tu paciente no tiene un peso de 1 kilogramo. La dosis debe ser 1,5. No usen la palabra si esto es, el otro es, porque no es un número, es una variación. Por eso tienen que usar las palabras aumento o decrecimiento, si la pendiente es negativa, y la palabra aumentar, aumentar o aumentar y disminuir son las palabras que se usan. ¿Fui claro, chicos, en ese sentido? Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Y si quieren quiero ser más gráfico todavía, les preparé una imagen acá, mira. Si el peso aumenta 1,5 kilogramos, y no importa cuánto pese el paciente, pero si su peso aumenta 1 kilo, ¿en cuánto aumenta la dosis? Digan ustedes. 1,5. 1,5 miligramos. Ahí está. Y se forma un escalón de una escalera. Y si vuelve a aumentar 1 kilo otra vez, ¿cuánto sube para arriba? Lo mismo. 1,5. 1,5. Y si vuelve a aumentar 1 kilo, 1,5 otra vez para arriba o no. Sí. Es la razón por la cual la recta pasa por todos esos puntos. Por eso la pendiente es una constante. Y la recta tiene que pasar por todos esos puntos que son las puntas de la escalera. Y muchos chicos no entienden este concepto. ¿Ustedes lo han entendido? Sí, Mario. Sí, profe. ¿Ah? Es muy importante ese concepto de pendiente. Cada vez que tengas esa pregunta al frente tuya en un problema de función lineal, tienes que hacerlo así. Apréndete este tip. La pendiente no es un punto, es una variación de una variable respecto a la otra. ¿De acuerdo? Si quieres interpretarlo de arriba para abajo, no pega. ¿Saben por qué no pega? Mira, si yo digo, si la dosis aumenta 1,5 miligramos, el peso del paciente aumenta 1 kilo. ¿Te suena lógica esa frase? No. ¿Yo tengo que darle No, pastillas tiene a que mi ver. paciente para que aumente de peso? ¿O tengo que controlar el peso para poder saber cuánto medicar? Tengo que saber el peso para saber cuánto medicar.
Por eso se expresa de abajo para arriba. O sea, desde kilogramo hacia miligramo, de la independiente a la dependiente. Porque yo para saber cuánto varía la Y, tengo que saber en cuánto varía la X, porque una depende de la otra. Básicamente por eso. Por cualquier lado te lo voy a explicar a esto, ¿de acuerdo? Lo importante es que lo entiendas bien. Bueno, borramos los dibujitos y seguimos. 3 preguntas hemos visto, mira. Bien, hay 2 más, 3 más hay. ¿Qué otra pregunta te pueden hacer frente a una situación parecida a esta? Te pueden preguntar cuál es la dosis máxima o qué dosis máxima se podría administrar en este modelo. Mira esta pregunta, es para pensar. ¿Sabes por qué para pensar? Porque no hay ningún número acá, es una frase. ¿Qué dosis máxima se podría administrar en este modelo? ¿Quién Tenemos tiene de una idea? referencia los 23 kilos. ¿Y quién habló, perdón? Yo, Elian, Elian. A ver, dilo más alto, porfa. que tenemos de referencia los 23 kilogramos de peso. Claro. ¿Se acuerdan, chicos, que teníamos un intervalo de peso de dosis para los niños o no? Sí, ¿De dónde a dónde iba la dosis? de 8 a 23 kilogramos. O sea, 8 sería el peso mínimo que podríamos usar en este modelo y el máximo, ¿cuánto sería? 23 kilogramos. 23. Si tal vez alguien está pensando, pero Mario, dijiste que no tiene que ser 23, uso el 23 como límite igual, ¿de acuerdo? Se usa como límite. Entonces vamos a usar como límite el 23. A ver, entonces, si yo quiero saber qué dosis máxima puedo administrarle a un paciente infantil, la dosis máxima va a corresponder cuando tenga el peso máximo o no. Exacto. Correcto. Sí. Sí, Entonces, claro, entonces por ahí esta pregunta va también a una interpretación del texto. ¿Qué tanto te diste cuenta que ese 23 es el máximo peso? Y si es el máximo peso, te va a dar la máxima dosis. Y ese 8, que es el mínimo valor de peso del niño, te va a dar la mínima dosis. Y todas las dosis van a estar entre la dosis que le des al de 8 y la dosis que le des al 23. O sea, todo es razonamiento. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Usar la ecuación o no? Correcto. Sí. Bien. A veces es útil, y este es otro tip que mando, cuando tienen que resolver preguntas de este tipo, a veces es bueno, en lugar de usar la letra I, usen la letra D que hace referencia a la dosis, y en lugar de la X, usen la letra P que hace referencia al peso. Las letras la van eligiendo de acuerdo a la frase de las variables. ¿Qué significa esto? Mira, que la dosis es igual a 1,5 por el peso menos 11. Yo lo veo mucho más lindo y visualizado al contexto del problema así que usando la X y la Y. No sé si tienen ustedes esa misma sensación. Estoy hablando. Entonces, cuando a mí me dan en un problema, ¿qué dosis debo darle a un niño de 20 kilos? Entonces, como yo ya sé que me están dando 20, que es el peso, lo pongo en donde está la P. Entonces, es más rápido darse cuenta de lo que te están preguntando. Bueno, ¿qué te están preguntando aquí? ¿Dosis o peso? Digan ustedes. Dosis. Dosis. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es escribir la fórmula que es I es igual a 1.x menos 11. Como te preguntan la dosis, la incógnita sería la I. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Entonces, el dato que tengo que reemplazar tiene que ser la X. ¿Qué X? La X que me dé la dosis máxima. Entonces, tengo que usar el peso máximo que sería 23. ¿Están de acuerdo que voy a usar por eso el 23 en este problema o no? Sí. Ujú. Entonces, lo que haces es, como 23 es el peso, lo reemplaza donde está la P, que está multiplicando al 1,5. Lo reemplazas, como dicen ustedes. 1,5 lo multiplicas por 23 kilos, menos 11. Primero multiplicas, luego restas, y esto te tendría que dar 23,5 si alguien ya lo había calculado antes que yo. Sí, eso da. Eso Sí, da, sí, da ¿de eso. acuerdo? Bien, ¿y ahí queda o hay que responder formalmente? Hay que responder. Formalmente. No hay que responder. La dosis máxima será de 23,5, ¿de acuerdo?
¿Qué peso deberá tener un niño que fue dosificado con 2,5 miligramos? Nuevamente, tenemos la ecuación. No usen regla de 3 en función lineal, ojo, porque los chicos vienen re emocionados haciendo regla de 3 cuando hacen razones y proporciones, y cuando llegan a función lineal ya le quieren meter también la regla de 3. Eso lo veo mucho también. No, no se usa regla de 3 para estos problemas. Se usa la ecuación, porque la ecuación relaciona las dos variables, no la regla de 3. Si vos usas regla de 3 no te va a dar, ya te digo. No lo voy a demostrar, pero pues no quiero perder tiempo en eso nada más. Bien, me dicen qué peso deberá tener un niño que fue dosificado con 2,5 miligramos. Bien, el dato es 2,5 miligramos, ¿estamos de acuerdo todos? Sí. ¿Y la Sí. incógnita cuál es? La D o El peso. La, La X. la X. Es la X, la incógnita. ¿Están de acuerdo o no? Y Sí. los Sí. miligramos es la dosis. Entonces, ¿dónde van a reemplazar en el 2,5? ¿En la X o en la Y? Por la I. En la I. En la Y, muy bien. Entonces, en lugar de la Y ponen 2,5, es igual a 1,5x menos 11. Y acá tiene que ver la parte del tiempo en el problema donde le dije que tienen que tener cuidado con los cálculos, los despejes. ¿Cómo despejan esto? A ver, sin tocar la X, ¿dónde está? 2,5 Hasta veces que y una se sola. pasa sumando al otro lado de la igualdad, Claro, Este menos 11, ¿cómo pasa al otro lado? sumando. sumando. Bien, Tomando. bien. ¿Cuánto da 2,5 más 11? 13,5. 13,5. Bien, ahora pasamos al otro lado porque me quedé sin espacio. ¿Qué se hace con ese 1,5? Pasa Lo dividiendo. pasa dividiendo. Está multiplicando, pasa dividiendo. ¿Cuánto da esto? 9. 9. ¿Cuál es la respuesta? Que tiene 9 kilos. Que deberá tener 9 kilos. El peso del niño dosificado con 2,5 miligramos del fármaco antifebril debió ser 9 kilogramos. Fíjense, toda una respuesta elegante. ¿De acuerdo? De acuerdo. Porque dice, ¿qué peso deberá tener un niño que fue dosificado con 2,5? El peso del niño dosificado con 2,5 es parafrasear la pregunta y ponerla en positivo y darle la respuesta que obtuviste. Bueno, entonces es lógico el peso porque al darme 9 está entre 8 y 23 ¿o no? Sí. Sí. Ajá, ajá, que te pueden poner una trampita o no. ¿Te Sí. podría yo dar Sí. un peso que no es 2,5? Perdón, un miligramo que no es 2,5, otro número. Y te pregunto, ¿qué peso deberá tener un niño que fue dosificado con 2,5? Y ponte que el resultado te da 7, no 9. ¿Qué responderías? ¿Que no se puede medicar? Que no se puede hacer esa medicación en este modelo. ¿Por qué? Tienes que justificar. ¿Por qué? Porque no es el peso permitido. Claro, porque no es un peso permitido, porque el rango y el límite del dominio de la función va de 8 a 23. Ah, Pues, la 23. respuesta te dio 7. Imagínate si esto fuese múltiple choice. Mario. ¿Entiendes no lo que creo- digo? No, un ratito, perdóname, ya Sí. te doy el paso. No sé si me están siguiendo. Si yo pongo 1 miligramo que me llegue a un peso que no esté entre 8 y 23, que me dé 7, 6 o 24 o 25, el alumno que está acostumbrado a calcular, ¿le mete la respuesta o no? Sí. Y a veces Sí. no se da cuenta de ese detalle que decían, claro, sale el examen y te quiere agarrar la cabeza, porque tu compañero a la salida del examen te dijo, ¿qué pusiste? Me dio 7. No, no daba 7. Sí daba 7, sí, pero no se podía porque 7 está fuera del rango. ¿Qué rango? Y empieza toda la discusión después del examen. Por eso no hablen con nadie después del examen, chicos, váyanse a su casa. Es terrible a veces cuando uno sale del examen empezar a comparar respuestas. Bien, perdón, antes de la intervención, ¿alguien me estaba hablando? Una chica, y después seguimos con vos. No, Mario, te iba a preguntar. En la respuesta, en este caso lo que estabas dando recién el ejemplo, de que no Sí. esté en el intervalo que nos dan, ¿qué Claro. pondríamos lo mismo? O sea, respondemos cómo sería y después ponemos que no sería posible No, porque, o cómo es. porque el valor obtenido no está dentro del rango permitido. Porque Ah, listo. porque la dosis es efectiva solo para niños entre 8 y 23. Entonces, más que el número,
Es lo que les puse al final, es la interpretación. Y ellos, si quisieran, podrían hacer un problema así. O estoy muy lejos de equivocarme en esto. No ¿Qué dice creo. usted? No. Pero tampoco vayan ahora al examen buscando la trampa, ¿me entienden o no? No vayan al examen pensando la trampa, pensando por lo que yo les dije recién. Después me van a culpar a mí. No, no, vayan y lean bien el problema. Y dependiendo de la situación, siempre antes de marcar una respuesta, lean otra vez las consignas, lean las condiciones, lean los límites, lean dónde es efectivo, dónde es válido. ¿Me van siguiendo en la idea, chicos? Sí, Porque ellos profe. van a jugar con la mente de ustedes. Y esta clase, por eso es no solamente resolver el problema, sino es ponerlos al tanto de todos estos detalles y de paso enseñarles cómo trabajar de forma ordenada y prolija, obviamente. ¿Mm? Muy bien, son unos excelentes participantes. Otra pregunta que te pueden hacer, porque las he visto, no suelen preguntarlo, pero las he visto en los exámenes, es graficar la relación que hay entre la dosis y el peso. Esta es la última pregunta, ¿de acuerdo? Y en el examen, en la hoja te ponen una cuadrícula así, y te ponen el eje X y el eje Y, la cuadrícula, y no te ponen nada. Si tienen suerte, le ponen las unidades, y si no, vos tenés que ponerlas, ¿de acuerdo? Pero lo primero que se fijan ellos es dónde pones las unidades. ¿Quién era el eje Y? A ver, díganme. 2 miligramos. La dosis, ¿no? En La miligramos. dosis. Entonces, lo primero que tienes que hacer, bueno, pones a un costadito tu fórmula y escribes dosis en miligramos y abajo vas a poner peso en kilogramos. Eso tiene que estar en el dibujo siempre, que les pregunten esto. ¿Está bien? Una vez que tienen esto, buscan los puntos. ¿Se acuerdan? Para eso vamos a recordar. Antes de eso hay que hacer una escala. Y fíjense que en este caso la escala que elegí yo fue de 2 en 2. ¿De acuerdo? En ambos casos de 2 en 2. Pero eso no necesariamente tiene que ser así, porque a veces tenemos poblaciones que son números grandes, entonces por ahí conviene hacer de 50 en 50, cada cuadradito que sea 100 en 100 o de 5 en 5, eso de acuerdo a los valores que tienen para que los valores puedan entrar en el gráfico. ¿Está bien? Y la escala que hacen en uno no tiene que ser igual a la escala del otro. En este caso es de 2 en 2 en los dos. ¿Por qué elegí de 2 en 2? Por los valores, fíjense. Fíjense los valores que tengo. Esta era nuestra tablita, ¿se acuerdan? 14, 10 y 16, 13. Son números que no son muy grandes y yo los puedo dibujar tranquilamente de 2 en 2. Bueno, entonces vamos a ubicar. ¿Cuál es el primer punto que tendrían que ubicar? Es el punto 14 con 10. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Bien, ahí está. Fíjense si es correcto, 14 con 10. ¿Es correcto? Sí, profe. Bien. Y el otro Sí, punto sí. sería 13 con 16, más o menos, ¿les parece? O sea, cuando X es 16, Y Sí, es sí. 13. Bien. Sí, sí. Bien, ¿qué es lo que suele hacer un alumno? Traza la gráfica y busca dibujarla ordenada al origen, que vale ¿cuánto? -11. ¿Menos 11 está por debajo o no? Sí. Pero ni Sí. siquiera, pero yo no dibujé el cuadrante 4, solo el primer cuadrante. ¿Saben por qué? Porque si yo dibujo menos 11, estaría diciendo que la dosis puede ser negativa. Entonces, no puedo dibujar eso. Pero hay una razón más grande por la cual no puedo dibujar la recta hasta la ordenada al origen. Es el límite del peso. Los pesos van de dónde a dónde. De 8 a 23. De 8, entonces vos tenés que tener en cuenta eso y ubicar los puntos 8 y 23. Ahí lo hice. ¿Se dieron cuenta o no? Sí. Entonces, ¿cómo vas a dibujar la recta en este caso? Es una recta que pase por los dos puntos rojos, pero que no salga del límite de los puntos morados. O sea, esto. ¿Me siguieron en toda la explicación? Sí, profe. Fíjense que termina acá en 8, Sí, sí. porque sería el mínimo. Y termina acá arriba, y si tú dices hacia abajo, termina más o menos acá entre 22 y 24, que es 23. Si ustedes grafican más arriba o más abajo y cruzan la recta por acá abajo, les ponen mal en el gráfico, se lo tachan. Porque si dibujas todo, te estás saliendo del límite de los 8. Y eso significa que el alumno no entendió el problema.
No lo interpretó correctamente. Bueno, ahí está. Acá les mandé Pero varios tips para los dibujitos. si no tuviésemos ese límite, Muy buena pregunta. podríamos Si no seguir. me dice límite, ¿sabe qué es lo que tienes que hacer? Y con esto lo dejas contentos y caes parado como los gatos. Dibujar la recta entre punto y punto. Perfecto. Chao, se acabó. Porque sí o sí tiene que pasar por ahí, no hay otra posibilidad. Mario, ¿podés volver un segundo a la diapositiva anterior donde estaban todas las preguntas, así que saco una foto? Dale, ¿cómo no? Igual mañana les paso el video. Ah, le tengo que pasar todo esto, porque todos son animaciones. ¿Ahí está bien? Ahí está, gracias. Bien. Y si alguien quiere sacar una foto, vuelvo a todo esto. ¿Puedo seguir? Sí. Mario, perdón, me colgué en hacer el gráfico y eso. Cuando la línea que tengo que trazar entonces es solamente, digamos, lo que está en rojo o lo amarillo también. Bien, explico nuevamente esta partecita. No es problema. Mira, esta gráfica en particular, tiene algo que tiene, el dibujo de la gráfica está condicionado por el dominio. ¿Qué es el dominio? Son los valores de la variable independiente, o sea, el peso, que son permitidos en esta situación problema. ¿Y cómo sé eso? Porque en el texto me dice, esta dosis es efectiva solo para niños entre los 8 y los 23. ¿Hasta ahí me entendiste? Sí, Entonces tu gráfica tiene que terminar en 8 y tú tienes que llevarla entre el 8 y el 23. Y no pasarte del 8, valores por debajo del 8 ni por encima del 23. Por eso la gráfica correcta en este problema sería la amarilla. ¿Estás de acuerdo? sí, Si dibujas la roja, también te van a poner bien en el examen. Porque la roja es parte de la amarilla, ¿o no? sí. Solo que es un pedacito acotado entre el punto y... También te van a poner bien. Si no te especifican en el dominio, sí te recomiendo solo hacer la roja. Bueno, gracias. ¿Estamos? Bien. Bueno, ¿saben? Gran parte de mis recomendaciones son por las cosas que los profesores le dicen a los chicos cuando los chicos salen mal y después van a la revisión de los exámenes y los profesores le dicen, sí, pero miren, el problema decía esto, tenías que dibujar hasta acá, pero date cuenta que acá hay un límite, date cuenta de esto y otro. Entonces, todas esas cosas que me cuentan los chicos, yo las guardo, obviamente, dentro de lo que tengo que aconsejar a ustedes para que no cometan los errores que cometieron estos chicos en años anteriores. Entonces, todos estos tips, estos consejos tienen que ver con eso, con esa idea que tienen los profesores al corregir y de la cual yo comparto porque soy profesor también. Un chico, si no interpreta bien, no tiene por qué tener todos los puntos del problema. ¿Están de acuerdo conmigo o no en eso? Sí, profe. Y sí, es así. ¿Mm? Pero bueno, por suerte hay profesores que son buena gente y te ponen puntaje, si es que no pones cualquier barbaridad a veces, ¿no? Por eso le digo en clase a veces, no flasheen, hagan las cosas bien hasta donde puedan. ¿Estamos? Todo suma. Cuando una pregunta vale 30 puntos, y esto hago una aclaración también, muchos chicos me piensan que si se equivocan en un ítem, ya no le ponen los 30 puntos. No. Si son 30 puntos y son 4 ítems, entonces por ahí suelen dividir el puntaje en partes iguales a veces entre las preguntas. Entonces, de los 30 puntos, tú puedes sacar 20 puntos, y ya 20 es bastante en un examen también. O sea, no se dejen, porque el primer inciso no lo entienden, no quiere decir que no van a hacer los otros incisos. O sea, traten de ir, si no puedo en uno, vamos a intentar con el otro. Pero no abandonen nunca un examen de matemática, una pregunta de matemática. Lo que sí recomiendo es hacer matemática, dejarlo matemática para la parte final o la parte intermedia del examen. Por ahí no arranquen con matemática, porque si no entienden el problema, como es una situación nueva, como los problemas que les estoy poniendo ahora, si es una situación nueva,
A veces cuesta tiempo leerlo una vez y en el examen vas a querer leerlo 20 veces a veces para poder entenderlo bien. Y eso es tiempo que vas consumiendo. Yo les recomiendo que los exámenes arranquen de la siguiente manera. Traten de hacer primero anatomía y biología. Si hay pH, pH. ¿De acuerdo? Y dejen matemática un poquito para el final. O sea, con la seguridad que ya sacaron bastantes puntos y con matemática pueden rematar. Pero si empiezan por matemática y se traban y se desesperan y ya empiezan a ver que el tiempo corre, te va a quedar menos tiempo para hacer lo otro. Y de repente lo otro son preguntas que sí sabes y por hacerlo rápido te puedes equivocar. Entonces me parece que es mejor negocio haciendo un balance, tratar de comenzar con anatomía, biología y pH y dejar matemática, no mucho para el final tampoco, porque de repente pues, no te dé el tiempo. Pero por lo menos meterle a full 1 hora del examen a todo lo otro. Y después 1 hora a matemática.